decía hace unos minutos, ya, eh, vamos a hablar hoy día sobre patología de la vía extrapiramidal, ya. Hace un par de semanas hablamos sobre las lesiones de la vía piramidal y que tenían manifestaciones súper características, ya, que tenía que ver con parálisis de tipo espástica, ¿cierto? Con una reflexia, con los signos de Babinski bien característicos, con movimientos involuntarios leves que se podrían manifestar, ¿ya? Y la vía piramidal en realidad es la vía motora, ¿cierto? Del movimiento motor voluntario, ¿ya? Y existe una vía que se llama el sistema motor extrapiramidal, que es la vía responsable de regular el tono muscular, la postura y los movimientos, ¿ya? De cierta manera es un sistema que viene a corregir los errores cuando se produce o el cerebro piensa en la ejecución del movimiento, ¿ya? Entonces, la vía extrapiramidal es una vía indirecta, ya que tiene por función regular los movimientos involuntarios, ya de cierta manera es el mecanismo que regula el tono para que yo pueda estirar el brazo y mover un dedo como un like, ya. La vía extrapiramidal regula el tono muscular del miembro superior, del miembro inferior, de la espalda, del cuello, para poder realizar el movimiento respectivo. Si se escucha mal es porque estoy un poco resfriado, ya desde hoy día en mi sentido, un poco más, ya. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver, en gran medida, tiene relación con las alteraciones de la vía extrapiramidal, ¿ya? Y básicamente va a ser eso, yo creo que va a ser un solo bloque y posterior a la clase, para mañana, voy a compartir un video que tiene que ver con trastornos del movimiento, que son movimientos típicos, ¿ya? Y mañana vamos a hacer algo breve sobre planeamiento y control motor, ¿ya? Que les va a permitir poder comprender un poco más cómo interactúan este sistema piramidal y extrapiramidal para poder generar los movimientos respectivos que todos podemos realizar. Ya, brevemente, ¿cierto? El sistema piramidal está conformado en gran medida por el tracto córtico-espinal, ¿cierto? El córtico-espinal que después se divide en anterior y lateral. El anterior va a regular el tono, o sea, va a tener relación con los movimientos voluntarios de la musculatura axial, en tanto que el córtico espinal lateral, que se divide, ¿cierto? Van a tener relación con los movimientos voluntarios más bien apendicular, ¿ya? Voy a compartir pantalla con ustedes para dar paso a la presentación de hoy día. Cuando hablamos de enfermedades de la vía extrapiramidal, ¿ya? La reina de todas es la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Que tiene que ver con una lesión específica en uno de los núcleos subcorticales que en definitiva provocan las manifestaciones clínicas que probablemente alguna de ustedes ya habrá visto en alguna persona con Parkinson, ¿ya? La misma modalidad, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, les pido que por favor le escriban en el chat, ¿ya? Le escriban en el chat y al final de la presentación no voy a tener ningún inconveniente en poder responderlas. Bien, tal como les conté, la cátedra del día tiene relación específicamente con lesiones y enfermedades que afectan a la vía extrapiramidal, ¿ya? Eso no. El sistema piramidal, ¿cierto? Como usted sabe, está conformado por unos núcleos que se encuentran en la base del tronco encefálico a nivel bueno, de un raquídeo, de una oblonga y de mesencéfalo específicamente, ¿ya?
y que tienen relación con unos núcleos específicos que se encuentran ahí. Estos núcleos son eh, agrupaciones de cuerpos neuronales, ¿ya? Y que tienen relación con algunas vías que se llaman las vías extrapiramidales, ya que en definitiva son el tracto, cuando hablo de vía extrapiramidal, tracto tecto espinal, retículo espinal, rubro espinal y bulbo espinal, ¿ya? Que son tractos descendentes que lo que hacen es regular la postura, ¿cierto? El tono muscular para que se pueda producir un movimiento armónico, digamos, a la hora de ejecutar un movimiento, ¿ya? Cuando hablamos además de sistema motor extrapiramidal, también se le denomina un sistema motor estriado, ¿ya? Y como dice ahí, desempeña un papel importante en la ejecución de la actividad motora somática, ya especial los movimientos de tipo voluntario. Muchas veces aquí se cae el error o se comete el error de decir que, y lo expreso porque es algo común en los estudiantes cuando se da la cátedra de neurología, que tienden a decirme que el sistema motor extrapiramidal es responsable de los movimientos involuntarios, ¿ya? Y eso en parte, la verdad que puede ser los movimientos, pero no, o sea, no están en parte, ¿ya? Porque confunden los movimientos involuntarios con movimientos automáticos, ¿ya? Entonces, los movimientos automáticos que todos tenemos son los movimientos de pestañear, parpadear, ¿ya? Que son automáticos pero no involuntarios. Entonces, el sistema motor extrapiramidal se manifiesta cuando está alterado a través de predominantemente movimientos involuntarios, ¿ya? Pero su función no tiene que ver con movimientos involuntarios, tiene que ver con movimientos voluntarios, ya de tipo más bien automático, ¿ya? Y tiene relación con el control de la postura corporal, el equilibrio, ¿cierto? Y la regulación del tono para ejecutar el movimiento, ¿ya? Pero particularmente se manifiesta cuando hay alteraciones de este sistema a través de movimiento involuntario, ¿ya? Bueno, aquí está, en la imagen está gráficamente, ¿cierto? Que los movimientos, los núcleos de la base, que son los que forman parte de este sistema motor extrapiramidal, son el núcleo caudado, ¿cierto? El globo pálido, el putamen, que son núcleos subcorticales que se comunican de manera indirecta con la corteza cerebral, ya, y de ahí salen una vía o tractos que van a ser los cuatro que yo les mencioné para coordinar los actos motores más bien automáticos, ¿ya? Aquí está el núcleo cuerpo estriado, ¿cierto? Que se divide en núcleo caudado y en putamen, ¿ya? El globo pálido, ¿ya? El núcleo subtalámico también, que es parte del sistema, de este sistema extrapiramidal. El tálamo también algunos textos lo consideran, ¿ya? Y particularmente más conocido la sustancia negra que es específicamente el punto donde se localiza o donde se origina la enfermedad de Parkinson, ya que tiene que ver con una degeneración de las neuronas dopaminérgicas, porque se produce dopamina, ¿ya? Y que es responsable de que aparezcan en definitiva estos movimientos involuntarios a nivel de extremidades superiores, predominantemente, ¿ya? Y asimismo, también en la misma imagen aparece que los núcleos de la base o los ganglios basales tienen como función el mantenimiento de la postura del cuerpo, de las extremidades, producción de movimientos espontáneos o automáticos como el parpadeo, ¿cierto? Que acompañan los actos motores voluntarios, ya a andar en bicicleta, a mover los brazos a la hora de caminar, ¿ya? Y son los que aparecen acá, ¿ya? Dentro de la vía motora extrapiramidal se reconocen dos sistemas, un sistema activador, ¿cierto? Que es una vía directa, y un sistema inhibitorio que es la vía indirecta. Entre estos dos mecanismos, en el fondo, se produce la adaptación que permite provocar movimientos armónicos. Dicho esto, ¿cierto? Yo creo que esto ya ustedes lo manejan, que tiene que ver con la fisiología o la neurofisiología de cómo se producen los movimientos, ¿ya?
vamos a hablar específicamente de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Que es en realidad el cuadro más característico y clínico de enfermedades de la vía extrapiramidal, ¿ya? Es la enfermedad que presenta mayor prevalencia, ¿ya? Y particularmente se produce porque se mueren las sustancias negras, ¿cierto? Que no están acá, ¿ya? Se muere la sustancia negra, ¿ya? Acá está cortada la imagen, ¿ya? Que por función, ¿sí? Perdón, profesor, la intérprete. ¿Qué pasa con las sustancias negras? Que como que se escucha ahí un poquito dificultoso. Sí, la sustancia negra comienza, las células dopaminérgicas, que son las que producen sustancia negra en la sustancia, el núcleo que se llama sustancia negra, o sea, perdón, las células dopaminérgicas que producen dopamina en la sustancia negra comienzan a morirse ya, comienzan a degenerarse, y eso lo que provoca es una disminución de dopamina circundante que va a repercutir en aparición de estos típicos temblores, ¿cierto? Y demás manifestaciones clínicas que ustedes probablemente ya habrán visto en la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Particularmente la dopamina se produce en la sustancia negra, pero no actúa directamente en la sustancia negra, ya sino que su órgano blanco tiene que ver con el putamen específicamente, ya desde donde debe de viajar la dopamina para hacer su efecto ahí, ya. Bajo estos mecanismos se producen algunas adaptaciones fisiológicas, ya que en el fondo explican algunas cosas en la etapa inicial de la enfermedad, ¿ya? La enfermedad de Parkinson es la enfermedad que presenta una prevalencia más significativa respecto de las enfermedades de los ganglios basales, ya tanto a nivel nacional como internacional, ¿ya? Afecta, de acuerdo a reportes, ¿cierto?, al 1% de las personas mayores de 65 años de todo el país, ¿ya? Y el proceso se relaciona con la degeneración y la despigmentación de las neuronas de la sustancia negra, ¿ya? Que origina un déficit de dopamina, ¿cierto? En el circuito que se llama nigroestriado, ¿ya? Que en el fondo es la zona donde particularmente se regulan estos tipos de movimientos que se ven manifestados en personas con esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson se inicia generalmente en las personas entre los 50 y 60 años, ya sin embargo existe una presentación que es un poco más temprana, ya que aparece en personas, digamos, de edad más precoces ya, pero es menos frecuente, pero generalmente se habla de 55 y 60 años, ya. Es una enfermedad de carácter crónica, es decir, que va a estar toda la vida con la persona, es progresiva, ya, y causa una pérdida paulatina de la capacidad física y mental hasta que se llega a una condición de discapacidad total, ¿ya? Dentro de la enfermedad de Parkinson, ya las manifestaciones clínicas más comunes que uno generalmente puede asociar, ya tiene que ver con lo motor, ya, pero además hay manifestaciones que tienen que ver con la esfera conductual, ya. O sea, que tiene que ver con pérdida de algunas funciones cognitivas específicas, ya, que no son de tipo tan amnésicas, sino que son más bien más frontales, ya. Esto quiere decir memoria de trabajo, capacidad de control ejecutivo, control inhibitorio, control excitatorio, ya, atención y concentración, ya. Praxias también es más frecuente como parte de la pérdida de funciones en la enfermedad de Parkinson. Y que la verdad yo desconozco el mecanismo neurobiológico que explica esto, ¿ya? Pero probablemente pudiera estar asociado con los cambios neuronales o neuroquímicos que se producen por el déficit de dopamina. En la imagen que ustedes pueden ver, ¿cierto?, que estoy agrandando a continuación, se ve la sustancia negra normal en un corte transversal, ¿cierto?, del mesencéfalo, y en la imagen inferior un corte del mismo tipo donde claramente se puede dimensionar ya la diferencia significativa en relación a las células que producen dopamina, ¿ya?
Ya antes, ahora, estos son datos importantes, ya, importante que quienes nos dedicamos a la rehabilitación o habilitación ya debemos de considerar, ya. Antes que aparezcan los síntomas propios de la enfermedad, ya las personas por lo menos han perdido un 60% de la neurona negra, ¿de acuerdo? Entonces, los síntomas aparecen cuando ya quedan prácticamente menos de la mitad de las neuronas, ¿ya? Y esto tiene una explicación neurológica importante, ¿ya? Porque se produce un mecanismo neurobiológico, ¿ya? Entonces, cuando comienza a disminuir la concentración de dopamina, ¿ya? La célula receptora comienza a disminuir, a aumentar el umbral. Entonces, a menor cantidad de dopamina que llega, produce el mismo efecto, ¿ya? A menor cantidad, el mismo efecto, a menor cantidad, el mismo efecto, ¿ya? Porque se va adaptando este órgano blanco, ¿ya? Pero llega un momento en el cual ya no se puede adaptar más, ¿ya? Y ahí es ahí donde comienzan a manifestarse los síntomas característicos, ¿ya? Aumento de la producción de dopamina, ¿cierto?, de células supervivientes, ¿ya? Y que en el fondo es un mecanismo de acción, de regulación hacia arriba, que además va acompañada por una respuesta adaptativa o adaptada de los receptores, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista etiológico, las causas están desconocidas, ¿ya? Aunque probablemente se cree que tiene un origen multifactorial, ¿ya? Que está asociado entre la naturaleza o expresión genética con la interacción medioambiental, ¿ya? A pesar de que se desconozca la forma general que origina la enfermedad, ¿ya? En algunos casos se han asociado a la exposición de algunos traumatismos encefalocranianos, el uso de alguna droga o medicamentos que pueden producir la enfermedad o síntomas muy asociados, ¿ya? Y los estudios demuestran que en general hay personas que tienen una mayor susceptibilidad genética de desencadenar Parkinson o producir Parkinson, pero que en realidad para que eso suceda tiene que haber un elemento del medio ambiente que gatille la expresión de estos genes para producir la enfermedad, ¿ya? Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson ya son las que aparecen en el dibujito, ¿ya? Lo más típico tiene que ver con una cara hipomímica que se conoce como cara de máscara, ¿ya? Con poca expresividad, ¿ya? Tiene que ver con salivación o seborrea en la boca, una postura como flectada hacia adelante del tronco, como una forma de caminar que tiene que ver con como si se fueran a caer hacia adelante, con el centro de gravedad desplazado, ¿ya? Rodillas flectadas a la hora de caminar, ¿cierto? Los pies los comienzan a arrastrar desde las puntitas, ¿ya? Y temblor, ¿cierto? En una mano o en dos, ¿ya? Generalmente los síntomas comienzan en una mano y ya después comienzan a afectar toda la extremidad superior y la extremidad contralateral. Dentro de la triada clásica de la enfermedad de Parkinson está lo que se conoce como bradicinesia, ¿ya? Que significa una lentitud en el inicio y en la realización de los movimientos, ¿ya? Entonces, las personas con Parkinson inician movimientos más lentos, ¿cierto? Inician movimientos más lentos y tienen una ejecución de movimientos mucho más lentos, tanto para caminar como para el uso de las extremidades superiores, ¿ya? Y en general se pueden distinguir tres tipos de bradicinesia: la bradicinesia propiamente tal, como el crecimiento de la velocidad de los movimientos, ¿cierto? Y la cinesia como una pobreza de los movimientos espontáneos, como la falta de expresión facial o la disminución del parpadeo, ¿ya? O retardo en el inicio de los movimientos respectivos, ¿ya? Las personas con Parkinson muchas veces refieren que si quieren parar pero no pueden, y es como ellos refieren como si se quedaran pegados, ¿ya? Entonces, y se conoce justamente como eso, como sensación de quedarse pegado porque no pueden iniciar el movimiento, ¿ya? Y la hipocinesia, además, en esta hipocinesia, además es muy característico lo que se conoce como micrografía, ¿ya?
uno le pide a las personas con Parkinson que escriben, y escriben una letra muy pequeñísima, prácticamente ilegible. Y en etapas más avanzadas ya se produce lo que se conoce como congelamiento, en el cual las personas refieren que yo, como les contaba, que se quedan pegados ya y no pueden iniciar el movimiento respectivo. Otra manifestación clínica de la enfermedad de Parkinson tiene que ver con el temblor, ¿ya? Que es un temblor característico de reposo, ¿ya? Es decir, cuando las personas dejan de hacer algo intencionado y cuando hacen alguna actividad propositiva tiende a desaparecer, ¿ya? O a disminuir, ¿ya? Durante la mantención del método, ¿ya? Y la apariencia más clásica de este temblor tiene que ver con una postura como de cuentamonedas, ¿ya? Al continuar la evolución, ¿cierto? Se hace bilateral, pero la etapa inicial ya es unilateral y después ya comienza a comprometer la cara, los labios y la mandíbula propiamente tal. Particularmente desaparece durante el sueño o empeora con la ansiedad, de hecho también es bien característico, ¿ya? Cuando las personas con Parkinson duermen, los movimientos involuntarios desaparecen, ¿ya? Pero cuando las personas están sometidas a un periodo de estrés o de mucha ansiedad, o por ejemplo, todo lo que significa estar en un periodo de cuarentena, ¿cierto? Estos síntomas se ven muchas veces muy acrecentados, ¿ya? En quienes padecen este tipo de enfermedad. La rigidez, ¿cierto? Que esta capacidad, o esta, perdón, esta característica que pasa por quedarse como pegado, pierde rango articular, ¿cierto? Se desplaza un centro de gravedad, algunas articulaciones como lo de la rodilla se desplazan con flexión mantenida, ¿ya? Y además existen alteraciones en los reflejos posturales, ya que es uno de los síntomas más incapacitantes de la enfermedad de Parkinson, que en el fondo los hace mucho más propensos a caídas habituales ya dentro del ambiente intradomiciliario o extradomiciliario. Dentro de las manifestaciones clínicas también puede haber sintomatología depresiva, ya que puede estar probablemente causado por el desequilibrio químico, que significa la disminución de dopamina a nivel cerebral, ¿ya? Pueden haber también trastornos de ansiedad, ¿ya? Algunos pacientes tienen problemas en etapas más avanzadas de deglución, dificultades para ingerir o comer comida, ¿ya? Llevar líquido a la boca, se les cae la saliva con mucha facilidad, ¿ya? Eh, Ahora, ¿por qué les cuento esto? Ya porque cuando ustedes vean personas con enfermedad de Parkinson, ya el tema de la salivación, constante salivación, es una manifestación de la enfermedad, ya que ustedes probablemente pueden encontrar en las personas con esta enfermedad, ya entonces la condición de que sea una manifestación no significa que no se deba tratar, y para eso también hay ejercicios que se pueden recomendar para favorecer justamente el que las personas puedan ingerir su propia saliva sin que esté salivando constantemente, ¿ya? Otras manifestaciones pueden ser dificultad de atención, dificultad en el aprendizaje, para recordar nombres, depresión, memoria de trabajo o demás funciones ejecutivas, trastorno al dormir también. Otros síntomas secundarios tienen que ver con problemas urinarios, ¿cierto? Constipación, dificultades para las deposiciones, trastornos del sueño y trastorno de la disminución de olfato, por lo menos lo que dice en la literatura en un 70% de los pacientes. Cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, ya necesariamente tenemos que hablar sobre la evolución, ¿ya? Y la enfermedad de Parkinson se clasifica de acuerdo a las manifestaciones clínicas de tipo motora, ¿ya? ¿De acuerdo? Y la escala de Noe y Yarn ya es la escala más utilizada para clasificar a las personas con enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces, las personas se dice que están en la enfermedad de Parkinson estadio 1 cuando todavía no hay síntomas evidentes de la enfermedad, ¿ya? En estadio 0, perdón, en estadio 1 cuando la enfermedad es unilateral, generalmente en un brazo, en una mano todavía, cuando la enfermedad ya es bilateral, cuando hay, por ejemplo, temblor en ambas manos, estadio 2, ¿ya?
cuando la enfermedad es de tipo bilateral, pero además hay mucha inestabilidad postural, la persona se va con el cuerpo hacia adelante, ¿cierto? Le cuesta un poco más poder caminar ya físicamente, pero es independiente, es un estadio 3. Ya el estadio 4 ya hay una incapacidad mucho más grave, aún es capaz de caminar o permanecer de pie si no ayuda, ¿ya? Y las personas en estadio 5 son las personas que ya están en silla de ruedas, ¿ya? O encamados sin posibilidad de desplazarse en forma bípeda. Algunas consideraciones respecto del tratamiento de las personas con enfermedad de Parkinson, ¿ya? Existe fármaco que se llama levodopa, ya que el componente, el fármaco en realidad que lo que hace reemplaza la dopamina a nivel cerebral, ya, y los pacientes mejoran, o sea, los pacientes mejoran la reducción significativamente de los síntomas en el 50% o más de los casos, ya, pero particularmente en la medida que las personas llevan más tiempo consumiendo el levodopa, pasa que la levodopa comienza a perder efectividad, ¿ya? Eh, ¿Ya? Y tal como dice ahí, tras el tratamiento de un año o más con levodopa, la eficacia comienza a disminuir, ¿ya? Y eso significa que probablemente se tienen que aumentar un poquito más las dosis de levodopa. Tras varios años de tratamiento, muchos pacientes desarrollan movimientos de tipo cuneiforme, que son movimientos más específicos, ¿ya? Les traje esto para que ustedes la busquen. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que está dentro de la garantía explícita en salud GES en Chile, ¿ya? Que significa una serie de prestaciones que están garantizadas para las personas con este tipo de enfermedad. Prestaciones de tipo médica, farmacológica y algunas atenciones de terapia ocupacional, bien básicas, ¿ya? Les dije que la enfermedad de Parkinson es la reina de la fiesta ya, y la segunda, la enfermedad de Huntington, ya que probablemente, no sé, alguien habrá visto en algún documental de televisión o en las noticias, ¿ya? Porque una enfermedad, la verdad es que particularmente que llama mucho la atención porque es de tipo progresiva, genética, ya, que provoca mucho deterioro en las personas. Ya las personas comienzan a perder capacidad de marcha, los movimientos involuntarios son muy, muy evidentes, ya. Muchas veces se confunden con personas como que están borrachas, ya. Pero eso es algo bien propio de la enfermedad, ya. Y se suele atribuir a un defecto en un gen que está localizado en el cromosoma 4 y suele acompañarse de atrofia de las convulsiones del lóbulo frontal y temporal, ¿ya? Y se produce por alguna alteración en la neurona colinérgica y GABAérgica localizada particularmente en el núcleo caudado y putamen, ya aquí donde se encuentra la lesión. En la enfermedad de Parkinson hablamos de sustancia negra, ¿cierto? Y en la enfermedad de Huntington hablamos de lesión específica de neurona GABAérgica y colinérgica en núcleo caudado y putamen. Les traje esto, ¿ya? Yo creo que en general es importante reconocer, o sea, uno siempre, no sé ustedes, pero en etapa formativa siempre tiende a mirar un poco hacia afuera, hacia otros países, España probablemente por el idioma, ¿ya? Pero es importante destacar que en Chile somos pioneros en varias cosas, entre ellas pioneros en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y esto particularmente porque en Santiago hace algunos años se creó el CETRAM, que se llama Centro de Trastorno del Movimiento, ¿ya? Que es un organismo dependiente de la Universidad USAS, o perdón, Universidad de Santiago de Chile, la USAS, ¿ya? Que ha formado equipos especializados para tratar personas con trastorno del movimiento, particularmente Parkinson y Huntington, ¿ya? Y aquí hay un equipo fantástico, maravilloso de profesionales y personas que hacen un trabajo, la verdad, de lujo, ¿cierto? Para todas las personas que aquí asisten. Y de cierta manera, las personas que aquí trabajan se han dedicado a capacitar, a perfeccionar a las demás personas como nosotros que nos dedicamos al área también. Traje algunas imágenes respecto de la enfermedad de Parkinson, ya algunas cucharas adaptadas, ¿cierto? Para las personas con enfermedad de Parkinson que les permite poder comer mejor, o una adaptación para poder abrir las llaves de agua, por ejemplo, ya.
adaptaciones para colocarse los zapatos, los calcetines, para poder colocarse un pantalón, para poder tomar un tenedor y llevárselo a la boca, ¿ya? En general, cuando hay temblores, ¿cierto? Muchas veces uno prueba o indica algún tipo de equipo un poco más pesado, ¿ya? Entonces, al ser más pesado, la persona tiene que hacer un poquitito más de fuerza y eso hace que el temblor desaparezca, ¿ya? Y esto, bueno, la evidencia un poco que aparece respecto de la enfermedad de Parkinson, de donde se destaca que la terapia ocupacional presenta aportes significativos en la intervención y en el manejo de esta patología con un nivel de evidencia 4, ¿ya? ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir para dar pie a conversatorio, preguntas. Bien, voy a agregar, ay, tengo frío, estoy un poco resfriado. Voy a agregar algunas cosas de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Ah, en los últimos, bueno, constantemente reviso un poco la literatura, qué es lo que hay, ¿ya? Y en los últimos años ya se ha mejorado bastante el tratamiento para las personas con este tipo de enfermedad, ¿ya? Y particularmente se ha podido describir mejor respecto de la sintomatología, ¿ya? Y dentro de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Hay alteraciones de las funciones cognitivas, ¿ya? Que no tienen que ver tanto con memoria, que tienen que ver con funciones más bien ejecutivas del lóbulo frontal, ¿ya? Ah, ¿De acuerdo? Entonces, existe, por ejemplo, un tipo de memoria que se llama memoria procedimental. No sé si la han escuchado. Por lo menos yo no. ¿Alguien ha Profe, escuchado? sí, ¿Sí? o sea, esa es la que tiene que ver con los patrones de movimientos de alguna habilidad como adquirida, por ejemplo, andar en bicicleta o cosas así, ¿o no? Sí, correcto, sí. La memoria procedimental es la memoria que está implicada en en el aprendizaje de actos motores nuevos. Por ejemplo, cuando un niño comienza a caminar, cuando un niño comienza a andar en bicicleta, es un mecanismo de aprendizaje procedimental que tiene particularmente, que está particularmente relacionado con los ganglios basales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso significa que las personas con enfermedad de Parkinson está alterado la memoria procedimental, ¿ya? Y esto significa que las personas con enfermedad de Parkinson le va a costar o se le va a hacer muy dificilísimo poder aprender algún acto motor nuevo, ¿ya? Por ejemplo, si usted le quiere enseñar a tejer, no sé, va a ser muy difícil. Cualquier cosa nueva que tenga que ver con movimiento, le va a costar mucho más, ¿ya? Porque esta memoria procedimental está alterada. Lo mismo están alteradas las funciones ejecutivas de memoria de trabajo, memoria reciente, ¿ya? La capacidad que se llama la iniciativa, ¿ya? Que es la capacidad para poder motivarse para hacer cosas, también va a estar alterada como parte de las funciones de la corteza frontal, ¿ya? Pero que es un tipo de demencia que se llama demencia como subcortical, ¿ya? Que no es Alzheimer, ¿ya? Sino que es una demencia subcortical que es más bien frontotemporal, frontal, ¿ok? Entonces, entonces también es una manifestación clínica de la enfermedad. Uno clínicamente tiende a ver más los síntomas motores, ¿ya? Pero si uno fuese mucho más exquisito en la evaluación de las funciones mentales, también va a encontrar este tipo de dificultad, ¿ya? Y en estadio ya 4 o 5 de no billar en la escala, ya las funciones, la alteración de las funciones cognitivas van a ser mucho más evidentes, ¿ya? ¿De acuerdo? Y la enfermedad de Huntington lo vamos a ver en unos videos mañana, ¿ya? Ahora,
hay dos cosas que son, una cosa que quiero además destacar, ¿ya? Cuando hablamos de alteraciones en la vía extrapiramidal, ¿ya? Tiene relación con los núcleos de la base, ¿de acuerdo? Que van a producir alteraciones en el tono, en la postura, en el equilibrio, en el tono muscular, ¿cierto? En los movimientos automáticos de pestañeo, por ejemplo, ¿ya? En los movimientos automáticos de mano a la hora de hablar, ¿ya? Esos son manifestaciones de la vía extrapiramidal, ¿ya? Pero cuando hay lesiones a nivel cerebeloso, ¿ya? Pueden haber manifestaciones clínicas muy comunes, ¿ya? Entonces, cuando el trastorno motor tiene de predominio alteraciones en los movimientos involuntarios, que son muy característicos, ¿ya? Puede ser de tipo de la vía extrapiramidal, ¿ya? O puede tener un origen cerebeloso, ¿ya? El cerebro también es importante para la regulación de los movimientos voluntarios, ¿ya? El equilibrio especialmente, el aprendizaje motor también, ¿ya? Y algunos movimientos como automáticos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero es que no se vayan con la idea de que todos los movimientos, las alteraciones de la vía, movimiento involuntario, de equilibrio, automático, tienen su origen en la vía extrapiramidal, sino que también pueden tener su origen a nivel cerebeloso, ¿ya? Y la diferencia se hace, pero se hace de una manera clínica súper sutil, ¿ya? Entonces, les cuento, por ejemplo, cuando una persona tiene síntomas más cerebelosos, va a tener mucho más problemas de equilibrio, va a estar mareado, ¿cierto? Va a estar mucho más así, ¿ya? Pero cuando una persona tiene síntomas de predominio de la vía extrapiramidal, va a estar probablemente así o va a estar así, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? A una persona con lesiones en la vía cerebelosa, al caminar va a caminar con la base de sustentación amplia, ¿cierto? Tambaleándose como que se fuera a caer, ¿ya? Eso, ¿ya? Pero una persona con lesiones en la vía más bien extrapiramidal va a ser mucho más predominante los movimientos involuntarios que pudiera tener. Y lo grafico así, lo muestro porque muchas veces así son, ¿ya? Doy paso a las preguntas o dudas que pudieran tener. Yo tengo una. Adelante, Catalina. Según la escala, ¿cuánto tiempo más o menos una persona puede pasar del estadio 0 a un estadio 5? Pues muy relativo. No, es relativo, la escala lo que hace, clasifica a las personas de acuerdo a la sintomatología motora, ¿ya? Pero hay personas con la enfermedad de Parkinson que la evolución es mucho más rápida y otras que son mucho más lentas, ¿ya? No todas tienen una evolución como a la par, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero en general lo que dice en la literatura actualmente es que las personas con la enfermedad de Parkinson hoy en día tienen una expectativa de vida tan normal como cualquier otra, ¿ok? ¿Ya? Y de hecho, las personas con la enfermedad de Parkinson no fallecen por Parkinson, porque Parkinson no mata a nadie, ¿ya? Por lo que fallecen son generalmente por cuadros respiratorios cuando ya están postrados, ¿ya? Pero en general el Parkinson no provoca muerte de las personas, ¿ya? Provoca disminución de la capacidad funcional, ¿cierto? Que lo hace llevar a condición de postrado, ¿ya? Y la condición de postrado cursa muchas veces con un cuadro respiratorio que puede provocar el fallecimiento, ¿ya? Pero el Parkinson no va a matar ni va a matar a nadie, ¿ya? Porque la causal de muerte tiene que ver en gran medida con sintomatología respiratoria, ¿de acuerdo? Voy a preguntar al chat. Profe, Sí. conteste la del chat nomás, después le pregunto. Michelle Villarroel me pregunta, profe, pero los problemas en el cerebelo se pueden dar también por la edad.
A ver, los problemas a nivel cerebeloso no tienen que ver con la edad, ya tienen que ver con patologías específicas, por ejemplo, tumores cerebrales, acceso a nivel cerebeloso, ya, alteración en el flujo sanguíneo a nivel cerebeloso, ya, en caso del niño, alguna parálisis cerebral, ¿cierto? De tipo cerebelosa, ya, entonces, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con un proceso fisiopatológico que puede afectar en el desarrollo de las personas o puede afectar ya cuando el cerebro está maduro, ¿de acuerdo? Profe, yo le quería preguntar, en los tratamientos hay o sea, yo vi un video una vez, no me acuerdo si fue aquí en la carrera o no, que mostraban una persona con Parkinson y mostraban que le daban así como marihuana medicinal, como que tenía CBC, que es como el otro compuesto, pues no es el compuesto psicoactivo. ¿Eso está probado que funciona en personas con Parkinson como para ayudar a disminuir como los temblores que tienen o cosas así? Porque eso es como lo que hacía, según lo que se veía en el video. A ver, buena pregunta ya. La verdad es que tal como tú dices, muchas veces en los videos aparecen muchas cosas que no son tan realidad, ¿ya? Ahora, en base a la ciencia dura, a la literatura científica, ya, el cannabidiol, bueno, aquí nos vamos un poco a otro tema, pero voy a responder un poco la pregunta, ¿ya? El cannabidiol, que es el componente farmacológico que generalmente se encuentra en la marihuana, ¿cierto? La marihuana tiene más de ciento y tantos componentes, ya, de los cuales el THC es el que provoca todos los efectos que probablemente alguno de ustedes habrá visto en otra persona, ¿ya? Ah, con todos estos efectos ya psicógenos, ¿ya? Y el cannabidiol es el componente farmacológico, ¿ya? Que se utiliza para la epilepsia refractaria, para algunos tipos de dolor, ¿ya? ¿Ya? Ahora, dentro de los estudios clínicos, en ciencia dura, ya en ciencia de verdad, digamos, por laboratorio importante, científico importante, publicado en revista importante con metodología rigurosa, ya el cannabidiol ha demostrado mucho más validez en epilepsia refractaria, ya, y es por eso que hay algunos fármacos disponibles para la venta, epilepsia refractaria, en algún tipo de dolor crónico, especialmente asociado a condición de cáncer, ya, Um, y eso, pues, la verdad es que en estudios duros de cannabidiol para personas con Parkinson, los estudios son todavía iniciales, ¿ya? Ok, profe. Yo le ¿Ya? preguntaba No, porque sí, me acuerdo de haberlo sí, visto alguna vez. sí. Con esto, con esto estoy diciendo que no digo que no sirva, ya, solo digo que los estudios están en etapas iniciales y que nada ha sido tan concluyente. ¿Ya? Claro, Entonces, no puedo desmentir ni corroborar nada, solo digo lo que, o remito lo que los estudios clínicos han demostrado, pero aún se están haciendo los estudios recientes, ¿ya? ya, profe. Ahora, el cannabidiol, a nivel, les cuento otras cosas más, ¿ya? En 1991, hubo un científico en Estados Unidos que demostró que nuestro sistema nervioso produce un componente de la marihuana, ¿ya? Que es el sistema cannabinoide endógeno. No sé si lo han escuchado, de los mecanismos de inhibición retrosináptica, ¿no? No, yo no. Creo que sí, me suena. Ya, una de sus compañeras escuchó, ya, hay unos mecanismos neurobiológicos que se demostraron en 1990, que le significó a este señor un Nobel de Ciencia, ya que en el fondo todos aprendimos en la escuela que una neurona presináptica, ¿cierto?, le envía un neurotransmisor a una postsináptica, ¿de acuerdo? Desde aquí, esta neurona abre una vesícula, envía el neurotransmisor y acá la neurona la recibe y provoca un cambio en ella que conduce hacia el final, ¿ya? Entonces, hay un mecanismo neurobiológico que se llama inhibición retrosináptica, ya que consiste en que la neurona presináptica ya produce un cannabidiol ya que
libera al espacio sináptico, ya este espacio lo libera y la neurona presináptica la recibe, ¿ya? Y este mecanismo lo que hace, regula cuánto neurotransmisor va a regular esta, va a liberar esta neurona para esta neurona, ¿ya? Entonces, es un mecanismo de regulación diferente que se llama mecanismo de regulación retrosináptica, ¿ya? Que esta neurona presináptica le envía el cannabidiol, ¿cierto? Que se han reconocido anandamina, como 2 o 3, ¿ya? Que le envía este elemento químico, ¿ya? A esta neurona para regularla, ¿ya? Ahora, particularmente, el sistema de cannabinoide endógeno no produce un neurotransmisor, ¿ya? Porque un neurotransmisor, por definición, es una sustancia química que la neurona almacena en una vesícula. Todos hemos visto en las fotografías imágenes de vesículas con algún neurotransmisor, ¿ya? Pero el cannabidiol, la neurona posináptica, perdón, no la almacena en vesículas, ¿ya? Entonces, eso hizo que por muchos años no se descubriera, ¿ya? Sino que lo que hace la neurona la produce al tiro y la libera al tiro, ¿ya? Y esta la degrada al tiro, ¿ya? Entonces la va produciendo en la medida en que la va necesitando, pero no la almacena en vesículas como se hace con neurotransmisores común y corriente. Profe, ¿Ya? Entonces, en el fondo como que ya. No, sí. es un mecanismo que recién se descubrió hace 2090, como 20 años, ¿ya? Y aún está en estudio. Se han descubierto algunas cosas, pero probablemente aquí esté el origen de muchas enfermedades que no se conocen muy bien la fisiopatología, ¿ya? Y esto explica en el fondo por qué el cannabidiol administrado en niños con epilepsia refractaria puede o produce los cambios que las familias, las mamás y los papás ven a la hora de que se le administra este fármaco a su niño, ¿ya? Especialmente en cuadros que son epilepsia refractaria, síndrome de West, Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. Ahora sí, alguien creo que quería preguntar algo. En el fondo lo que hace la neurona posináptica es como retroalimentar, por decir, a la presináptica, Sí. para que regule. Sí, regula la presináptica y le dice cuánto neurotransmisor tiene que liberar. Claro. ¿Ya? Entonces, es un mecanismo de retroalimentación inverso, ¿ya? Que se llama sistema endocannabinoide, ¿ya? Y hay 2 neurotransmisores, CB1 y CB2, ¿ya? Este es como dato anecdótico. Hace algún tiempo leí un poco esto porque me pidieron una presentación y discutir algunas cosas, y yo hablé un poco de este tema, entonces por eso aún recuerdo un poco. Ya, pero si alguien quiere investigar en su proyecto de tesis, de título, este tema es interesante, ya, cuente con mi apoyo, colaboración, si lo necesitan, ya, pero interesante. Muchas Bien, gracias, volvemos. profe, sí, interesante. Bien, gracias Nicolás por las preguntas. Mi reloj comienza. ¿Algo más le iba a contar? Si hay preguntas o dudas al respecto. Me voy a fijar en el chat si queda algo más. No, creo que no. Les recuerdo que en concreto la próxima evaluación, o sea, en realidad la primera evaluación de esta asignatura va a ser el próximo martes en este mismo horario. Ya voy a dar 2 horas para la realización de la prueba. Le pido a Bárbara Herrero y a Camila que me esperen un poquitito al final de clase para ver cómo lo podemos realizar, ¿ya? O qué requerimientos va a tener, ¿ya? Pero para toda la evaluación va a comenzar el día martes en este horario, ¿ya? Profesor. Y no va a ingresar esta clase de hoy. Sí, adelante. Tengo una pregunta. Camila, por acá. Los temas que van a entrar en la prueba, el temario y todo eso, para esta primera prueba, ¿cuáles serán? Los temas de esta primera prueba son todo lo que hemos visto, salvo la cátedra de hoy día.
es decir, hasta la semana pasada, ¿ya? Examen neurológico, accidente vascular, alteración en la vía piramidal, ¿ya? Y básicamente esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, lesión del sistema periférico, todo eso. ¿Ya? Entonces, todo lo que vimos hasta la semana pasada entra. Lo del día, lo del miércoles, que ya es mañana, ya no. ¿Ya? Entonces, mañana les cuento, vamos a hablar sobre, bueno, voy a enviarles dos videos, son de personas con movimiento involuntario, ¿ya? Entonces se los voy a enviar a su delegada para que se los comparta, por favor, ¿ya? Y voy a hacer una clase breve sobre los mecanismos de control motor, ¿ya? Porque si yo le hablo de vía piramidal, extrapiramidal, al ganglio basal y hablar de movimiento, no se va a entender mucho. Entonces lo que quiero es poder hablarle un poquitito de cómo se genera el movimiento, ¿ya? Cómo se genera el movimiento, y así ustedes van a poder entender un poco más algunas cosas respecto de la fisiopatología o manifestación de la enfermedad, ¿ya? Y eso va a ser el día de mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Si todos entendieron, me dan un like y yo voy a quedar feliz esta tarde. Perfecto. Entendido, profe. Perfecto. Le agradezco a Romina Cabrera, que nos colaboró grabando la cátedra de hoy para quienes no puedan estar, ¿ya? Le agradezco a todos quienes han participado y nos vemos mañana, ¿ok? Un abrazo grande para todos ustedes. Nos vemos, profe, en la clase de más rato, en un Chao, nos ratito. vemos. No, la clase de más rato no va, ya solamente va a ser esto, sí. Solamente va a ser esto, ¿ya? Y le voy a dejar el video en la noche, lo voy a enviar para que lo puedan ver mañana antes de la clase, ¿ya? Y mañana comentamos el video y les voy a hablar sobre aprendizaje en control motor, ¿ya? Ya, profe, ok. ¿De acuerdo? Listo, De que acuerdo. estén muy bien. Igualmente, un abrazo. Chao, nos Chao. vemos, que estén muy bien. Chao, Nicolás. Chao, Chao, profe. Carlos, nos vemos, que estén muy bien. Chao, Carolina, nos vemos. Chao, nos vemos.